Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Enrique Lorza y estoy como coordinador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y director de la especialización en estudio socioeconómico latinoamericano. Bueno, esta actividad es una actividad articulada, colectiva, como todas las actividades que venimos haciendo desde este espacio desde hace muchos años, diríamos desde el año 2011. Específicamente esta actividad la hacemos en conjunto con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, con la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, FISIP, con quienes venimos articulando desde hace muchos años, y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Dos consideraciones nada más. En primer lugar, decir que desde este espacio venimos reflexionando, trabajando, aprendiendo aspectos centrales que consideramos del pensamiento crítico. Queremos argumentos, queremos estudiar el capitalismo, a eso nos dedicamos, a estudiar los impactos en el planeta, en las personas. Y básicamente nosotros, originalmente lo hemos hecho desde la economía política y hemos tomado al marxismo de una manera muy diferente a cómo se lo hace en la academia, como si fuera un pie de página. Nosotros hemos incorporado la economía política en primer lugar a las ciencias sociales y en segundo lugar al marxismo, no como algo exclusivo, pero sí entendiendo que la economía política no se puede comprender si no comprendemos el marxismo. Y en segundo lugar decir que nuestras actividades y vinculadas con la especialización, bueno, nos llevan a temas y a campos de conocimiento que van más allá o pueden estar muy cerca de la economía política. Y de ahí el trabajo interdisciplinario. Y nosotros hemos comprendido que la psicología es una disciplina que está ajena a la economía política. O dicho de otra manera, se la suele estudiar, pero para que sea funcional al capitalismo. Aspecto este que creo que hay que ponerlo en tensión. De allí es que hemos definido un primer ciclo en este año, que es el ciclo de marxismo y psicología, que van a ser 4 encuentros desde hoy hasta el día 22. Y luego seguiremos en el 2023 con un ciclo denominado Marxismo y Derecho, otro Marxismo y Educación, y el penúltimo es Marxismo y Comunicación. Digo penúltimo porque seguramente vamos a incorporar algún otro más. Con esto lo que queremos decir es que este espacio busca articular, aprender y fundamentalmente ponernos en contacto con otras disciplinas. Para nosotros articular con la Facultad de Psicología, con la FISIT, y bueno, es un valor muy importante. Dicho esto, bueno, yo le voy a dar la palabra a Hugo Adrián, que Hugo Adrián Morales es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis, miembro del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, para después que Julio siga coordinando la actividad y presente a Alfredo Grande. Hugo Adrián, por favor, adelante. Gracias, Enrique. Buenos días a todos, a todas. Bueno, yo primero un poco agradecer a Julio y a la FISIP por traer tan provocadora propuesta, la verdad que punzante, ¿no? Por lo menos para los psicólogos, para las psicólogas. Así que bueno, eso, agradecer. También agradecer a la Facultad de Psicología por obvio, sumarse. Eh, y en esto yo digo, yo pertenezco al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz hace varios años, y este ejercicio que venimos haciendo desde el pensamiento crítico, en colectivo, en clave territorial, en clave latinoamericana, bueno, todo este ejercicio interdisciplinar, ¿no? Poder, un poco lo que decía, retomando lo que decía Enrique, ampliar las miradas disciplinares que tenemos de la realidad, y bueno, en ese sentido un poco poner en valor
yo digo como docente de la Facultad de Psicología, siempre fue como un desafío en cómo trasladar esas discusiones, ese ejercicio, ese intercambio a los procesos de formación en psicología, ¿no? Porque, yo digo, son ausencias al interior de la formación en psicología, el diálogo con otros campos de conocimiento, y sobre todo, yo digo, con el marxismo, ¿no? Entonces, ese ha sido como un poco el desafío, cómo poder ir de a poco trasladando, compartiendo estos ejercicios, estos recorridos que tenemos en el Centro de Pensamiento Crítico a otros espacios, ¿no? Y en este caso particular, yo digo, en la psicología, ¿no? Y, y acá yo digo, la psicología, yo que me formé acá, que hice mi licenciatura, mi doctoré, trabajo como docente en la Facultad de Psicología, siento que no es solo una cuestión de, a veces uno cae en recuperar ausencia, ¿no? En la producción de ausencia en el campo de la psicología, que faltan autores, que faltan autoras, que faltan miradas latinoamericanas y demás, sino también es interesante el ejercicio de poder desdogmatizar lo que hay, ¿no? Esto tiene que ver con repensar, yo digo, las corrientes que hay al interior del campo de la psicología, ¿no? A la luz de las nuevas coyunturas y en diálogos con otras corrientes teóricas. Porque ha pasado que a veces como que pensar se ha convertido en sinónimo de citar, ¿no? Y yo pensaba cómo desdogmatizar, cómo repensar y recuperar ese aspecto subvertidor, ¿no? Ese aspecto de alguna manera subversivo de algunas líneas del campo de la psicología que a veces en su conformación como corrientes o como, bueno, han ido como aprisionando un poco el pensamiento. Entonces, poner en diálogo para desdogmatizar, para repensar y para que la psicología pueda de alguna manera ampliar su horizonte en el análisis, sobre todo en contexto de donde si el capitalismo hay algo que no carece es de creatividad, ¿no? Para poder ir todo el tiempo diseñando nuevas modalidades de desposesión. Y no solamente materiales, sino también subjetivas, ¿no? También la extracción, yo digo, de nuestros deseos, de nuestras capacidades para poder desear el cambio, de nuestras miradas del mundo y demás. Entonces, bueno, eso, celebrar un poco que la Facultad de Psicología se haya sumado, yo digo, a esta propuesta, y poder seguir pensando cómo diseñar, ¿no? De alguna manera nuevos campos de conocimiento para la transición, ¿no? Cómo poder ir construyendo campos de conocimiento más amplios, más dialógicos, más integrales, más críticos y en claves de emancipación. Así que bueno, eso. Gracias Enrique, gracias Julio. Muy bien, gracias Hugo. Bueno, Julio, Bueno, adelante. en primer lugar, es pedirle a los que tienen los micrófonos abiertos que los cierren, porque hay ruido ambiente, y si no, al administrador pedirle que diplomáticamente clausure los micrófonos abiertos. Pero bueno, me toca a mí presentarlo a Alfredo. Alfredo es un gran amigo, compañero de militancia de muchos años, por los muchos años que tenemos los dos, mejor que no los sumemos, pero Alfredo es un gran profesional en su disciplina, un personaje muy creativo de la crítica política, de la crítica social, un constructor y animador de muchos espacios cooperativos, espacios comunicacionales, espacios amistosos, con lo cual cuando nosotros empezamos a trabajar en el Centro de Pensamiento Crítico, convocados por Hugo Adrián Morales para discutir temas de psicología de la liberación, que lo vinculamos, por supuesto, con la pedagogía para la liberación, con la teoría de la dependencia en la crítica de la economía política. Bueno,
pensamos en que necesitábamos profundizar el debate de marxismo y psicología, y rápidamente apareció Alfredo Grande, por supuesto, y pensamos en una charla de Alfredo. Qué mejor que Alfredo para tratar de introducirnos en esta discusión. Y en la medida que empezamos a organizar la charla con Alfredo, empezó a parecer que hacía falta un ciclo, y pensamos en invitar a otras compañeras, otros compañeros para polemizar, para discutir, para profundizar en este tema. Así que yo quiero presentarlo a Alfredo como un compañero investigador, creativo, innovador en este debate tan interesante que es polemizar desde el marxismo o los marxismos, si se quieren, y la psicología o los distintos enfoques sobre la psicología. Alfredo nos va a introducir en un debate que espero sea muy, muy atractivo para los que estamos y todos aquellos que lo puedan seguir luego en las redes. Así que sin más, querido Alfredo, encendé el micrófono y te escuchamos. Bueno, ante todo, obviamente, cuando Julio me invitó, me sentí sumamente contento. Tengo mucha estima y valoración personal. Lo hemos entrevistado muchas veces en el programa Sueños Posibles, que conduzco con Irene. Ha sido un asiduo seguidor de algunos de mis espectáculos teatrales. Así que bueno, es como sentirse entre amigos. Somos amigos, y la amistad también es un valor político, ¿no? Bueno, muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes, estoy seguro que no las van a haber escuchado antes, por la simple razón de que, no porque yo sea exageradamente original, que no lo soy, pero sí porque muy poca gente me da pelota, entonces mis ideas quedan reducidas a un círculo de iluminados, de las cuales acá Amalia, Irene, forman parte. Pero bueno, uno se maneja en el percentil que puede, entonces estos momentos para mí son de mucha alegría. He publicado bastante, he hecho cosas, eso no lo voy a negar, pero confieso, como dirían, parafraseando a Neruda, podría decir, confieso que he sobrevivido, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Lo primero que quiero señalar es que veo auspicioso esto del marxismo y psicología. Yo no soy psicólogo, soy médico psiquiatra, psicoanalista, y hago a veces un deslizamiento que quizá no sea justo entre psicología y psicoanálisis, pero están muy cercanos, ¿no? Realmente, en algún momento, bajo la influencia de ese pre-Bolsonaro que fue el Tercer Reich, se hablaba de psicología de las profundidades, porque no se puede hacer psicoanálisis. Psicología de las profundidades, yo siempre dije, no sé, pero no son buzos, son psicoanálisis. Bueno, pero bueno, psicología de las profundidades, psicología abisal, psicología profunda, pero no psicoanálisis. También, como se dice en los marxismos, están los psicoanálisis, y cuando en los viejos tiempos yo fui uno de los fundadores, siempre digo lo mismo, no el más importante, pero fui uno de los fundadores de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, ahí inventé lo del psicoanálisis de la plaza y el psicoanálisis del palacio, ¿no? Como una línea divisoria, ¿no? No hablo de grietas, pero sí de líneas divisorias, ¿no? Y hay un Freud que fue capturado por la burguesía, inevitablemente, que no fue capturado por la burguesía después de todo, ¿no? Pero Freud también. Y entonces muchos creen que el psicoanálisis es solamente Villafroy, Barrio Norte, Puerto Madero, quizás, Diván, 15 años, gente de clase media muy alta. Bueno, todo eso fue, pero ya no es. Y el psicoanálisis es otro de los tantos discursos que hay sobre la liberación del sujeto social y político. Voy a recordar una sola frase de Freud para ubicar el Freud que a mí me interesa. Yo tengo un aforismo que dice: cada uno tiene Freud que se merece, ¿no? Que es: cuando el Estado se opone a la violencia no es para suprimirla, sino para monopolizarla, ¿no? Frase que ya permite abrir todo un espectro de trabajo sobre el rol del Estado, que vamos a intentar llegar a él. Por lo tanto, la psicología, tal como se la conoce, muchas veces
tiene que ver con lo que se puede llamar fenómenos psíquicos, muy descriptivos, pero el fundante, digamos, la esencia, la raíz, está no en lo consciente, sino en lo inconsciente, ¿no? Por supuesto, también lo inconsciente puede ser visto de una manera meramente libidinal, edípica, el famoso Edipo, bueno, pero también es un Edipo político-histórico que ha desarrollado muchos autores, entre ellos uno, Gregorio Barenboim, del cual espero pronto sacar un libro de conversaciones que tuve con él. Bueno, el panorama es este, entonces. Cuando hablamos de psicología, cuando digo yo, no digo solamente yo, pero yo también hablo de subjetividad. Entonces lo que les propongo es hacer un intercambio sobre marxismo y subjetividad. Yo no soy un lector de toda la obra de Lenin, de toda la obra de Marx, ni siquiera soy un lector de toda mi obra porque escribo y me olvido casi enseguida, pero hay una cosa que leí en Lenin que siempre me atrapó, que dice el retraso del factor subjetivo, ¿no? Lo cual, cuando lo leí lo dejé pasar, pero después lo volví a retomar, ¿no? En alguna década posterior. ¿Por qué el factor subjetivo retrasa? Es decir, no es un reflejo directo del modo de producción actual, ni siquiera del modo de producción actual del sujeto, ¿no? El sujeto se puede producir de una manera determinada, pero su percepción, ahora se habla mucho de la identidad autopercibida, lo remite a situaciones arcaicas, lo que llaman los arcaísmos, ¿no? Por ejemplo, la familia. Hoy la familia es un arcaísmo. Sin embargo, seguimos hablando de familia. Yo no hablo más de familia, hablo de familiaridad por razones que quizá den para otra discusión, ¿no? Pero ya con todos los intentos que se han hecho de la familia ensamblada, la familia monoparental, a ver, la familia tiene un origen maldito, que es una lógica de servidumbre, entonces no la usemos más esa palabra. Pero el retraso, el factor subjetivo, hace que nosotros tengamos pensamiento crítico, pero a su vez repitamos modelos y estigmas y todo de un pensamiento absoluto. El pensamiento crítico se opone al pensamiento único. El pensamiento único no es pensamiento siquiera, porque si es único no es pensamiento, es dogma. Entonces, pero fíjense que la cultura represora, a la cual me voy a referir, yo hablo rápido porque tenemos poco tiempo, pero cualquier cosa me interrumpen y me dicen. Como los mensajes WhatsApp que se pueden adelantar, bueno, es un gran invento eso. Bueno, el pensamiento único no es pensamiento, pero la cultura represora hace estas uniones bizarras, ¿no? Como yo llamo el efecto ornitorrinco, ¿no? Que es el único mamífero que nace de huevos, bueno, junta cosas que no tienen nada que ver y lo llama pensamiento a lo que es único. Ya que es único, llamarlo dogma, no lo llames pensamiento. Pero bueno, como hablamos, pensamos. Yo siempre digo que hablamos con palabras, pero pensamos con conceptos. Entonces, para poder pensar críticamente necesitamos conceptos. Cada uno tiene el Freud que se merece, yo digo, ¿no? El concepto puede clausurar una idea o puede amplificarla, no se sabe hasta dónde. Entonces, es evidente que desalojamos el pensamiento único, incluso entre nosotros, y los pensamientos críticos que podamos tener sobre el pensamiento crítico es la diversidad. Hoy está muy de moda la palabra incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre. En realidad lo que hay es la certidumbre que estamos para el diablo y vamos a estar peor, no hay incertidumbre. Yo me acuerdo de un paciente que me decía, tengo la duda si me va a ir bien en el examen, ¿no? Y yo le dije, no, vos estás seguro que te va a ir mal. Entonces muchas veces llamamos incertidumbre porque preferimos eso a decirnos que la certidumbre es lo mal que estamos y lo mal que podemos estar. Ustedes saben que la diferencia entre el pesimista y el optimista es que el pesimista tiene más información. Por eso Julio es pesimista, porque tiene toda la información. Muchos de ustedes también seguramente. Bueno, entonces yo voy a hablar de marxismo y subjetividad. Subjetividad se puede hacer una cosa, odio los PowerPoint, por eso no preparé ninguno, que puede ser sinónimo a conciencia, inconsciencia, pero subjetividad. Entonces yo voy a definir qué entiendo yo por subjetividad. Y ahí engancho para mí lo fundante del marxismo. La subjetividad es el decantado identificatorio de la lucha de clases. Si ustedes dicen esto a cualquiera, lo va a mirar
¿Qué quisiste decir? Ustedes no me importa. No le contesten, lo dejan ahí, se van. Bueno, la subjetividad es el decantado identificatorio de la lucha de clases. Así que el sujeto se constituye a través de esa lucha de clases, y ahora voy a decir entre qué clases se lucha. Porque la lucha de clases, no solamente burguesía, proletariado, explotados, explotadores, víctimas, victimarios. La lucha de clases es un concepto muy potente porque está hablando de un conflicto dinámico. La derecha detesta la lucha de clases porque quiere el exterminio de una clase por otra. Entonces, claro, ¿para qué vamos a que las clases no luchen? Hay una lucha entre, si no hay lucha, hay exterminio. Entonces, también es una divisoria de aguas, lucha o exterminio. La derecha ya eligió exterminio. Bueno, en algunos campos nacionales populares también se niega la lucha de clases y se pretende que no haya exterminio. Es muy difícil. Si no hay lucha de clases va a haber exterminio, inevitablemente. Entonces, si la subjetividad es el decantado identificatorio de la lucha de clases, tenemos que precisar de qué clases estamos hablando. En otros términos, ¿cuáles son las clases que en su conflicto construyen subjetividad? Esa es la pregunta. Ahora viene la respuesta. Pero antes, para no olvidarme, cuando hablamos de subjetividad hablamos de tres momentos de la subjetividad. La subjetivación, la subjetividad y la subjetividad cristalizada. La subjetivación son todos esos procesos que creo que Hugo hacía referencia de alguna manera, donde construimos algo nuevo o repensamos lo viejo. Son los momentos fundantes, si se quieren, instituyentes. En la mayor amplitud es lo que se denomina el acontecimiento. El acontecimiento es aquello que cambia el horizonte de lo posible. Por ejemplo, la elección de Lula es un acontecimiento, no es un acontecimiento, cambia el horizonte de lo posible, no lo cambia. Bueno, eso es lo que hay que pensar, pero acontecimientos hay pocos en la historia de la humanidad, pero los hubo que los hubo. La revolución es el paradigma del acontecimiento, pero hay acontecimientos que no son revolucionarios y cambian el horizonte de lo posible. Bueno, la subjetividad es esa subjetivación cuando logra cierto nivel de permanencia. Por ejemplo, cuando Julio dijo hace muchas décadas que no conocemos, está hablando de la subjetividad, que no es individual, es vincular. La subjetividad es siempre vincular, todo es vincular. Palabra que también hay que remarcar, lo vincular. Subjetividad vincular. Es más o menos la relación con Julio viene siendo la misma hace décadas, más o menos, ¿no? A veces, bueno, más o menos la misma. Ahora hay otra etapa que es la subjetividad cristalizada. Esa famosa frase genio y figura hasta la sepultura, cuando la verdad no es genio, por eso pero es figura y hasta la sepultura. Así no le entran las balas. La mayoría de los funcionarios que tenemos, que hemos tenido y que tendremos son subjetividad cristalizada, ¿no? Es decir, además, como que hacen gala de eso, ¿no? Hay una sola manera de pensar a fulano, a sutano, ¿no? Entonces, no hay pensamiento crítico ni siquiera de figuras que son emblemáticas. Yo una vez, porque esto del ejercicio del pensamiento crítico cada vez te haces más enemigo, ¿no? Si te teniste amigos. Había una frase, no sé si se acuerdan, que decía, sean como el Che. ¿No? Sean como el Che. Yo dije, es imposible ser como el Che. Yo creo que ni el Che fue como el Che. ¿Qué sé yo? Ellos sean como el Che, es un mandato muy deprimente. Admiren al Che, busquen al Che, sepan que fue el Che, pero sean como el Che es un mandato. A pesar de ello, escribí un trabajo que se llama Fueron como el Che, en relación a Costec y Santillán, pero fueron. Ahora, el mandato de sean como él es un mandato que cristaliza la figura del Che en algo que después la derecha aprovechó. Porque la derecha aprovecha todo, inclusive lo del Che, ¿no? Entonces, subjetivación, subjetividad son, digamos, una hermosa pareja, por así decirlo. Porque la subjetividad se nutre de nuevos procesos de subjetivación, que no son solamente el niño, la niña, el niñe, sino todo momento de aprendizaje, de cambio de paradigma, momentos revolucionarios en nuestra vida, construcción de nuevos vínculos, la transdisciplina, la interdisciplina. La palabra articulación siempre me sonó mal, pero eso porque soy un cascarrabias, ¿no? Porque la articulación es como un intento de reparar aquello que en realidad tuvo que estar siempre unido.
decirlo en otros términos, lo macro y lo micro, ¿viste? No, la macroeconomía anda muy bien, claro, la gente no tiene un mango. Yo me acuerdo, los viejos médicos decían, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Una cosa rara, ¿no? Es decir, pero los médicos somos así. Otra frase muy conocida era, la salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno, ¿no? O sea, quiere decir que esta disociación entre lo macro y lo micro es nefasta, y una vez que se produce, no hay manera de articularla. Yo sugiero empezar de entrada haciendo como que está todo unido. Leon Rosiner, que fue el filósofo que a mi criterio más hizo el cruce entre psicoanálisis y marxismo, decía que el normal es una persona enferma de realidad. Entonces, esta enfermedad que la realidad produce es la que tenemos que entender. No digo que todos estamos acá, estamos enfermos, ¿no? Por supuesto, no voy a decir eso. Aunque ya lo dije, enfermo de distintas cosas, ¿no? Como, no sé si lo escribió Marx o quién, uno se puede alienar en cualquier cosa, incluso en la teoría de la alienación, ¿no? Lo opuesto a la salud es la alienación, obviamente. Sigamos avanzando. Entonces, esas dos clases que en su lucha construyen subjetividad son, a mi entender, y de algunos que estamos acá y que estamos trabajando hace mucho, es la clase de los deseos y la clase de los mandatos. Esto es algo para pensarlo un poquito. ¿Qué entiendo por deseo y qué entiendo por mandato? Yo tengo un concepto que en algún momento en uno de los programas de radio charlé con Diana Mafía sobre la banalización del bien. El concepto de banalización del mal lo conocemos a nada, bueno, todos. Pero también el bien se banaliza. Es decir, que ciertos conceptos se banalizan, se superficializan, y uno de ellos es, por ejemplo, deseo. Deseo ha quedado como relegado a una especie de pirotecnia pequeño burguesa, ¿no? De ir a una playa súper exclusiva, un hotel 5 estrellas, ¿no? Como, es más, la cultura represora condena el egoísmo. Después podemos hablar un poco de qué entendemos por egoísmo, ¿no? Y fomenta un altruismo imbécil donde uno se despoja hasta de lo que no tiene para reparar cosas que nunca va a poder reparar. Pero bueno, el deseo es la cualidad placentera de la satisfacción de una necesidad. Si nosotros decimos que detrás de cada necesidad hay un derecho, como dijo Perón, yo digo que delante de cada derecho hay un deseo. O sea, nosotros no satisfacemos nuestros derechos de cualquier manera. Vamos a poner cualquiera, el derecho a la vivienda. Yo quiero tener una vivienda, pero me gusta de tal manera, me gusta de otra. ¿Tengo derecho a tener deseos? Sí, por supuesto. Es la cualidad humana por excelencia, el deseo. Y el deseo es la cualidad placentera cuando yo satisfago una necesidad. Cosa que parece muy elemental, pero no es tomada en cuenta demasiada. Yo me acuerdo, cuando estaba en la Universidad de Loma de Zamora, tuve 20 años ahí, 21 años, y apareció, creo que Dualde trajo la super sopa. Nunca entendí bien cómo una sopa podía ser súper, bueno, pero esas cosas era espantosa, ¿no? Ningún pibe la quería comer, pero era muy nutritiva. Bueno, en mi lejanísima infancia había que comer hígado porque era nutritivo, y era realmente la famosa aceite de resina y otras cosas. Bueno, es decir, la cultura represora no le da bola al deseo, y la cultura no represora a veces tampoco. El deseo, una vez en un seminario, fui a un seminario de teología de la liberación, cosa que me sorprendió que me invitaran, tanto como me sorprendió que me invitara Julio. Yo siempre me sorprendo. Bueno, dije que la fe es otro de los nombres del deseo. La fe es otro de los nombres del deseo. O sea que cuando decimos que la fe mueve montañas, decimos que el deseo moviliza, aniquila, en el mejor de los casos, a la cultura represora. Entonces, el deseo es constitutivo del sujeto. ¿Por qué? Porque toda satisfacción de necesidades, incluso las más básicas, piensen la más básica de la básica de la básica, tiene una impronta placentera o displacentera. Y esto, ningún sujeto está por fuera de esto. Ninguno está por fuera de la lógica del placer. Ahora, desde ciertas miradas represoras, reaccionarias, estoicas, masoquistas, el placer es algo malo. Es más,
Una vez leí, no me acuerdo de quién, prefiero olvidarlo, de que lo mejor es no sentir placer así uno es libre. No ser libre para qué, ¿de qué le sirve ser libre si no siente placer, no siente deseo? Pero bueno, desde mi perspectiva, el deseo, que está ahí un pasito de la pasión, no vamos a discutir ahora pasiones tristes, pasiones alegres, bueno, porque no leí mucho a Spinoza, pero el deseo, la pasión, el entusiasmo es constitutivo del sujeto. Por lo tanto, la apatía, la indiferencia, el no tengo ganas, con el respeto que me merece la audiencia, hay una expresión muy conocida actualmente, cuando alguien no tiene ganas de hacer algo, dice, me da paja hacerlo, ¿no? Y una paciente, por las cosas que me decía, yo le dije, a vos te da paja incluso hacerte la paja, o sea que ya es totalmente anulada. Bueno, lo opuesto a eso es el deseo, el entusiasmo, el motivarse, la pasión. Sin eso la humanidad es aburrida, sosa. Por eso yo hago una diferencia entre la solemnidad y la seriedad. Hay gente que considera que ser solemne es igual a ser serio. Y que si es serio no puede ser humorístico, gracioso, demás, ¿no? Bueno, para mí es exactamente al revés. Hay que buscar seriedad. La solemnidad es un recurso de la cultura represora para parecer que parezcan serias cosas que son disparates totales, digamos, ¿no? Absurdos, permanentes. Entonces, tenemos el deseo. Ahora, el deseo, ¿de dónde nace un deseo? ¿De dónde nace un deseo? Es la satisfacción de una necesidad. O sea, es lo más primario que tenemos, es lo que nos constituye. Por supuesto que las ideologías reaccionarias, clericales, la mayoría, plantean el pecado original. No sé, ustedes habrán visto muchos bebés nacer, yo nunca lo vi con cara. Los he visto con distintas caras, a veces que no coinciden con la del padre supuesto, pero bueno, puede fallar. Pero nunca los vi con cara de pecador, ¿no? Con los cuernos del diablo, ¿no? Sin embargo, la doctrina del pecado original ha tenido su éxito. Bueno, lo original no es el pecado, sino el deseo. Hay un deseo original. Y el deseo original es el placer de satisfacer las necesidades. ¿Lo vieron un bebé después de lactar? Rechoncho, feliz de la vida, la madre también feliz. Por ahí el padre si es medio celoso y estúpido, no, pero bueno, esa inicial fusión entre la madre y el bebé es felicidad. Por eso me gustó mucho una diferencia, la aprendí en tanto intercambio con teólogos de la liberación, entre el goce y el gozo, ¿no? El goce que está así, ¿no? Porque el goce, ¿no? Sobre todo algunas doctrinas psicoanalíticas de orden lacaniano, que es una especie de orden Rosacruz, pero bueno, pero el gozo es colectivo, el gozo es colectivo. Ojalá esta reunión nos dé gozo a todos y a todas y a todos. Si no hay alegría, si no hay entusiasmo, si no hay deseo, no hay aprendizaje, y dejamos de la cámara oculta y no vamos, digamos. O sea, justamente la pedagogía de la liberación, la pedagogía del oprimido, es justamente darle contenido, llamémoslo alegre, deseante, entusiasta a el conocimiento. Fíjense que la cultura represora, después yo voy a tratar de decir qué es cultura represora mientras miro el reloj que me hace señales que se guarda. Bueno, dice la letra con sangre entra. ¿Lo escucharon eso alguna vez? No me digan que no. ¡Ah! 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 Bueno, la letra con sangre entra. Lili salió del alma, muy bien. Por suerte no estaba muteada porque Uy, perdón. alguna interacción es necesaria. La letra con sangre entra, es más claro. Porque una de las cosas que hacen a la subjetividad cristalizada es escuchar barbaridades y no reaccionar inmediatamente. Si la letra con sangre entra, primero entra a las patadas, así de cualquier manera. Y después se queda por un intenso malestar. ¿Qué hace el papá que llegó a las 4 de la mañana tambaleándose y con la cara toda pintada? ¡Cállate! ¡Tac! Un sopapo. Bueno, la letra, cuando entra, no con sangre, sino con alegría, con placer, con cariño, con ternura,
se queda bien, porque a uno le encanta tener buenas ideas. Lo que no quiere es que lo traten de estúpido, ¿no? Lo mandaban con las orejas de burro y todo eso, ¿no? Por eso la pedagogía del oprimido, Paulo Freire, yo soy capacitador en Río Negro, en la UNTER, que es la Unión de Trabajadores de Río Negro. Digo soy, aunque no estoy, porque este año no, bueno, antes vino la pandemia, pero estuvimos en un congreso sobre la educación sexual integral junto con Irene, bueno, o sea que sigo relacionado. Y yo le decía a las maestras, que la mayoría están casadas con policías, así que es una pareja muy hermosa, lean a Freud. Y a los psicoanalistas le digo, lean a Freire, por favor, porque está tan cerquita una cosa de la otra que es una pena mantener ese divorcio. Y sin embargo, bueno, para la cultura represora es negocio mantener cada cosa separadita de la otra y que los especialistas, como decía Gregorio Barenblick, el especialista cada vez sabe más de menos y termina sabiendo todo de nada, ¿no? Bueno, entonces el deseo es lo propio, es lo más propio que tenemos. Estamos acá a las 9 de la mañana, ahora 9:43, por deseo. No es que Julio me dijo, mira, Alfredo, el orden superior marxista internacional te ordena un sacrificio más en tu vida, así que nada de eso pasó, y si hubiera pasado me reía y qué sé yo. No, me dijo, tenés ganas, te da onda, mira, estamos, yo me entusiasmé, estoy acá. Supongo que todos los que están acá, si alguno está acá sin deseo, yo ofrezco mis servicios profesionales a precios accesibles, porque realmente es sufrir, por favor. Ya bastante con ir a unas declaraciones de la reta ya nos sobra para amargarnos el día. Uno hace muchas cosas por deseo, pero no tiene conciencia de la importancia del deseo en las cosas que hace. Es como el que escribía prosa sin saberlo, ¿no? Bueno, entonces hacemos muchas cosas con deseo, pero por ahí no le damos tanta pelota a eso, ¿no? Entonces viene el burnout, la sobreadaptación, ¿no? Todos los neurocientistas que dicen todas las estupideces juntas. Encima ahora lo tenemos a Manes ahí. Yo tenía ganas de escribir un libro sobre la multiplicación de los manes y las heces y nunca lo escribí porque me autorreprimí, porque sé que mi van a decir cosas, bueno, no importa. El neurocientista es una especie de deformación biologicista de muchas cosas que estamos trabajando acá. Es como que la cultura fuera un lóbulo cerebral, ¿no? Bueno, dejémoslo. ¿Qué se opone al deseo? Eso primario que tenemos, ¿qué se opone? El mandato. El mandato. Ahora, el mandato es un constructo artificial que viene de afuera, pero como viene de una afuera, que yo todavía no sé qué es afuera, lo tomo como si fuera de adentro. O sea, el mandato es un artificio que legitima un castigo. Por eso los mandatos son muy primarios, inclusive el mandato de que sos pecador. No sé de qué, pero bueno, que el placer es malo. Todavía aún se habla de eso, ¿no? Todos los discursos que ha habido respecto, hoy se habla mucho del tema de las diversidades sexuales, la identidad de género, todo muy importante, pero en definitiva se reduce a una sola cosa. La cultura represora ha combatido el placer de todas las maneras posibles, de todas las maneras posibles. Por supuesto ha tenido un éxito bárbaro, tanto es así que ahora, según la publicidad, es placentero comer algún tipo de comida o algún tipo de comprarse, vieron lo de la hora, ¿cuánto hay? Hora 30, hora 40, hora 50, ¿no? ¿Eso qué es? Reemplazar el patrón de producción por el patrón de consumo. Bueno, el viejo truco, digamos, ¿no? O sea que estamos igual y podemos estar más endeudados, ¿no? Pero bueno, por supuesto, para ver, vamos todos a Qatar, que es un país feudal, reaccionario, tiránico, pero vamos a Qatar, televisores de 60 pulgadas, bueno. Eso es un mandato, ¿no? Los mundiales de fútbol se han transformado en un mandato, directamente. Y además hay fútbol todos los días, todos los canales. Lo peor es que a mí me gusta el fútbol. Entonces cuando veo un partido de fútbol, no sé, será por deseo o será por mandato. Tengo que hacer una autocrítica. Igual lo veo, ¿no? Pero bueno, me queda la duda. Bueno, el mandato, entonces, es una estructura artificial. ¿Qué significa que algo sea artificial? Es muy importante. Porque cuando algo es artificial, la oferta precede a la demanda.
el otro día en uno de los tantos grupos que estoy, en algunos grupos como infiltrado, así como topo, yo decía que no se puede cambiar desde el consumidor, moderar la oferta. Por ejemplo, no compren Coca-Cola. ¿No? Es decir, no se puede modificar desde la demanda la oferta. La oferta precede a la demanda. Yo oferto algo, tengo un producto, tengo una mercancía, y tengo que crear demanda que es artificial. Ningún bebé nace, o ningún niño nace diciendo McDonald's, Coca-Cola, Danonino además es un veneno, ¿no? Todo eso está artificialmente. Ahora, esa artificialidad hace a lo que creo que Marx llamaba la segunda naturaleza, la naturaleza cultural. Cultural represora, por supuesto, con lo cual nosotros tomamos lo artificial como si fuera natural. ¿Tenés Pepsi? No, Coca. Bueno, sí, tráeme la Pepsi, no, pero es Coca. Es lo mismo, porque es lo mismo. Ahí sí que son lo mismo. Otras cosas podemos discutir si son lo mismo, pero que se parecen, se parecen. Pero muchos se pliegan a eso, entonces creen que van a modificar la oferta penalizando el consumo. Penalizando no significa el Código Penal, pero si no hay más remedio también. Edictos policiales, sanciones, todo lo que vos quieras. No es así. Para modificar la demanda hay que extirpar la oferta. Yo me acuerdo una de las veces que fui a Cuba que los chicos cubanos no podían comer chicles, las chicletas, ¿no? Y mi hijo menor, en ese momento que era el mayor, aunque a veces me confundo, ¿no? En eso, pero bueno, no era el mayor, creo que, no, era el menor real. Le pasaba nosotros estábamos adentro del hotel y entonces le tiraba chicles por debajo de la puerta al chico cubano, porque el chicle estaba prohibido, bueno, era influencia yanqui. Bueno, es imposible que la oferta sea moderada de la demanda. Entonces, el mandato es una oferta que crea una demanda artificial. ¿De qué? De castigo. ¿Cómo nos castigamos? Para eso somos muy creativos todos los que estamos acá y los que no están acá somos más creativos todavía. Inclusive nos castigamos con el trabajo. Se llama adicción al trabajo. Un paciente me decía que con la mujer tenían tan poco sexo que una vez que estuvieron 2 relaciones sexuales en la semana, ella lo mandó a un grupo de adictos al sexo. O sea que todo puede ser adicción, todo puede ser adicción. Sobreestimulación, todo mucho, y al final aquello que nos gustaba se convierte en un mandato. Y a mí me pasa también, no crean que no me pasa, que yo estoy superado, no, soy insuperable, pero no estoy superado. Muchas veces tengo que escribir y digo, lo hago por deseo, lo hago por mandato. No sé, lo hago, listo, escribo. El problema es cuando una persona, un sujeto, todo lo hace por mandato. Y para poder soportar esa miserable vida, la miseria de las masas, como diría, tiene que creer que lo desea. No hagan ninguna asociación libre con matrimonios prolongados ni nada de eso, porque es muy angustiante. Yo sé que la gente es sensible, pero por favor, ¿no? Es decir, cuando uno lo puede cambiar, se acostumbra, ¿no? Como el Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Bueno, la costumbre, el acostumbrarse es eso. Bueno, no me gusta, pero hay cosas peores. Bueno, más se perdió en la guerra, yo creo que más se perdió en la paz que en la guerra, pero no importa. Bueno, es decir, hay todo un artificio para que el mandato se viva como deseo. Y a eso yo lo llamo deseo del mandato. El mandato termina siendo deseado. Y ahí la alienación es total. El triunfo de la cultura represora es total. Deseo el mandato. Les cuento una anécdota muy brevemente. Vi a un supermercado por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y una señora muy humilde, con un niño muy humilde, le pregunta, ¿querés que te compre Danonino? Y yo en ese momento estaba en una campaña contra el Danonino, que por supuesto la perdí, aunque después Danone tuvo que hacer una publicación diciendo que el Danonino era dañoso, etcétera, etcétera. Pero la madre, ¿por qué pedía Danonino? Ella seguramente lo pidió porque creía que lo deseaba, pero el mandato publicitario realmente te pica la cabeza y terminás
deseando lo que te ordenan desear. ¿Mm? Eso es un momento de máxima alienación y se puede aplicar a un partido político, movimiento político, lo que sea. Por supuesto que muchos hacen de esto una industria, ¿no? Los evangelistas hacen una industria de esto, porque el famoso pare de sufrir, y nadie quiere sufrir, obviamente. Funciona, pare de sufrir. Ahora, ¿cómo paro de sufrir? ¿Como una cuestión individual o como una cuestión colectiva donde los que me hacen sufrir sean destruidos de la faz de la tierra? Bueno, cuando hablo de cultura represora, hablo de 4 parámetros que es necesario señalar. Mandato, amenaza, culpa y castigo. Con esas 4 tenemos para divertirnos. Mandato más o menos ya lo... Amenaza es... ¿Se acuerdan cuando se decía que la madre decía al chico, vas a ver cuando venga tu papá? Bueno, eso perdió estado parlamentario porque ya el papá no volvía más y además porque ya la madre tampoco se lo decía. Bueno, pero era una amenaza muy común. Mandato, amenaza, culpa. Bueno, la culpa es lo que, digamos, como el equivalente general que legitima todo castigo. También está una cuestión de la culpa original por el pecado original. El tema de la culpa merece un detenido análisis porque no son pocos, ni pocas, ni poques los que anulan su agresión porque le da culpa ser agresivo. ¿Vieron el discurso del odio actualmente? Todo el discurso del odio, bueno, el odio es patrimonio de la derecha porque muchas izquierdas renuncian al odio que debería darles los sistemas de explotación. O sea, los critican pero no los odian, a pesar de que el Che y Freud tienen frases contundentes respecto al odio, y si tienen ganas de abrevar en el tema, todavía está colgado un artículo que escribí hace 21 años en la Universidad de Madrid, justamente se llama Odio, luego existo. Claro, si yo digo que para mí el odio es un valor, me van a decir que es un renegado, es cualquier cosa. Y sin embargo lo es, y lo dice el Che, claramente. Lo que pasa es que el discurso del odio está bien que la derecha lo usa para la destrucción, pero la izquierda no lo usa para combatir a la derecha. Entonces, como que somos todos amigos y está ese enorme espacio del centro, centro-izquierda, centro-derecha, centro-centro, donde más o menos. Y en ese más o menos nos va la vida y así nos va, ¿no? Cada vez menos. Entonces, el mandato, amenaza, culpa y castigo. Sin culpa el sujeto no aceptaría ser castigado. Entonces, primero hay que inocularle culpa para después castigarlo. Y el castigo puede ser del sopapón hasta la tortura. El famoso por algo será. Fíjense que el fascismo, la derecha, lo tiene claro todo esto que yo digo. Y no porque yo lo haya dado en ningún curso, no, sino porque así son. El por algo será es el castigo, pero algo hiciste. Entonces bancate el castigo. ¿Dónde está su hijo ahora? ¿Se acuerdan de esa propaganda? Si ustedes se abrevan en toda esa escoria cultural del fascismo, todo lo que yo digo se entiende perfectamente. Ahora, ¿por qué hay una resistencia a veces en el campo de las izquierdas en tomar esto? En tomarlo esto. Y dice, sí, al enemigo, no sé si ni justicia, pero por lo menos al enemigo diálogo, porque si no, no lo puedes enfrentar. Además, yo creo, eso lo digo en ese artículo, que el que no sabe odiar no sabe amar. No se puede amar. El amor vence al odio. Y eso son entelequias. El amor al que merece ser amado. Yo a Julio lo amo, por ejemplo, pero no puedo. Si yo lo amo a Julio y le digo, mira, Julio, te amo a vos, lo amo a Milei, lo amo a Bolsonaro, lo amo a Lula, lo amo a todos, los amo a todos. Entonces me dice, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo amar a todos? No quiero ese amor, no me sirve ese amor. Amame a mí por mis méritos, pero si me amás a mí, me amás a Milei, quédate con Milei, tomátela, ¿viste? Andá a vender pelucas, qué sé yo. Entonces, está prohibido el odio como un disvalor. Y eso es un triunfo de la derecha. Es un triunfo total de la derecha, porque sin odio no se puede enfrentar a nadie. Ahora, ¿se acuerdan la marcha de la bronca? Bronca, ahí todo el mundo aplaudió. Y la bronca es un odio un poquito descafeinado, pero más o menos lo mismo. Entonces podemos tener bronca, pero no podemos tener odio. No, por favor.
Entonces el discurso del odio en abstracto es servicial a la cultura represora, porque ni odio puedo tener. ¿Qué es lo que te sale? ¿Vieron la película Un día de furia? Esa película es realmente bíblica, yo diría, ¿no? El tipo, un día de furia. Ahora, yo después me di cuenta, porque yo tardo más. Yo tomo conciencia entre 15 o 20 años, me tarda en tomar conciencia de una cosa. Bueno, que en realidad, los yanquis, que en eso son geniales, un día de furia significa que vos podés tener furia un solo día. O sea, mira, hay una película que es, no me acuerdo el título, que es Un día que se puede matar a todo el mundo. Bueno, Freud decía que las fiestas son justamente lo que la cultura pauta para que lo que siempre está prohibido sea obligatorio. No pensemos en Nochebuena, Navidad, que nos ponemos todos medio cachondos, pero más o menos así, ¿viste? Vos te tenés que fumar al suegro, a la cuñada, a la nuera, a la loca que odias todo el año, pero ese año, bueno, pero es la Nochebuena, que te puedo invitar. Pero no lo puedo invitar, no trae ni un pionono, no trae un regalito, no trae nada, bueno, todo eso es cultura represora así todo el tiempo. Mandato, amenaza, culpa y castigo. El castigo puede ser de una crueldad total. Ahora hay un debate por la película 1985 que es buenísimo, porque algunos pretenden que la película hable de todo, pero no dice nada de Tupac Amaru. Y no, Tupac Amaru no, porque no puede, ¿no? Y no dice nada de esto, no, pero dice muchas cosas. Yo creo que es una película importante y un debate sobre esa película, sobre todo porque evidentemente ahí comenzó la lucha por los derechos humanos, después vino la ley de obediencia de Marlboro, también estaba el Niato Rico, Seneldino, Traspeste, bueno, no importa, pero quiero decir, ahí se vio por lo menos la posibilidad de aquello sistemático, porque el plan sistemático no es solamente de desaparición de personas y apropiación de bebés, eso también, pero también es un plan sistemático donde nos sentíamos culpables. Yo me sentí culpable de tener la revista Militancia Peronista para la Liberación, que dirigía Ortega Peña. Y todavía me siento, no digo una basura, pero una basurita así, de haber quemado esas revistas. Me quedaron algunas. Militancia Peronista para la Liberación Nacional, peronismo de base, Ortega Peña, asesinado por la AAA. ¿Qué? Otra cosa que yo digo, que la cultura represora usa las siglas, no usemos siglas, porque la AAA puede ser cualquier cosa, Asociación Argentina de Actores, lo que sea. Alianza Anticomunista Argentina. Alianza Anticomunista Argentina. Eso fue el peronismo del 73, 74, 75, hasta la dictadura militar, y todavía está. Bueno, ¿qué se opone a esa cultura represora al mandato, amenaza y castigo? Lo tengo que leer porque es como mucho menos frecuente. Bueno, al mandato le opone el deseo. A la amenaza le pone la motivación. Mandato, amenaza, a la culpa el placer y al castigo el premio. Fíjense qué diferente. Es el hombre nuevo, la mujer nueva. Es otra forma de vivir. Ahora estamos tan acostumbrados a la otra, a la de la cultura represora, que cuando pensamos en esta forma de vivir distinto, el vivir bien, no sé, pongan el nombre que quieran, no es posible. A mí me han dicho psicoanalistas la última vez en Mendoza, casi un altercado personal, porque yo hablé de cultura no represora y el energúmeno así, el soberbio, me dice, ¿cómo? ¿Hay culturas no represoras? Yo tengo que decirle, no, con gente como vos es imposible, pero sabés que sí, que hay gente que, como dice, ¿hay gente normal? Sí, hay mucha gente normal, que vos no lo sé, ese es otro problema, pero yo conozco mucha gente normal. Incluso yo no me considero normal. ¿Hay gente sana? Sí, muchísima gente sana. Ahí saqué un aforismo que solo saben los que luchan, ¿no? Pero hay toda una manera de vivir donde todos somos enfermos, todos somos neuróticos, todos somos, qué sé yo, todos, y no es así. Freud nunca dijo eso. Freud tiene 3 definiciones de normalidad, a cual más interesante que otra, y creo que el concepto de lucha de clases es que esa lucha de clases no es una anomalía, no hay que organizar para que nos demos la mano así, ¿viste? Nos abracemos, ¿no? No, la lucha es
la lucha objetiva y subjetiva porque son intereses incompatibles entre el explotador y el explotado. No hay negociación, no hay consenso. Miren que ahora el consenso es un valor. Consensuar, negociar, ¿no? Yo estoy un poquito con eso, son pactos mafiosos. Por eso yo siempre digo, una cosa es una alianza, palabra desprestigiada gracias a el chupete de la Rúa y Eduardo Duhalde, pero bueno, y otra cosa es un pacto perverso. Lo que hoy hay en la Argentina son multiplicidad de pactos perversos. Frente de Todos, Juntos por el Cargo, como dice Milei, Juntos por el Cambio, son dos pactos perversos. Es decir, por intereses, cosas espurias, todo. Y en las izquierdas hay pocas alianzas. Yo no, en un grupo que estoy, decía, bueno, yo a veces me deliro, ¿no? Como se habrá notado. Entonces digo, yo aspiro a un peronismo no macartista y a una izquierda no gorila. Dice, déjate joder, no seas imbécil. Bueno, listo, no lo digo más. ¿Pero por qué? Porque evidentemente la rotura de la posibilidad de una alianza entre sectores populares potencialmente revolucionarios, potencialmente generador de acontecimientos, por eso hice una diferencia hace poco entre lealtad y fidelidad, parece imposible dentro de esta Babel donde algunos siguen adorando todas las palabras del general y otros siguen creyendo que lo más importante sigue siendo si hay revolución permanente, revolución por etapas, o ninguna de ellas. Bueno, dicho lo cual, no me queda mucho. Sí, una última cosa. Todo esto que dije se organiza de dos maneras. En el exterior, cuando llaman las masas artificiales, y otra vez viene la palabra artificial. Las masas artificiales, Freud describió dos, el ejército y la iglesia, casi nada, ¿no? Ejército y iglesia. Y yo agregaría el Estado, como masa artificial. Y en el interior de la subjetividad, que León Rossini llama la distancia interior, una estructura psicológica que llama el superyo. Creo que Lenin dijo que todos tenemos un policía adentro, es necesario matarlo. Bueno, ese policía es el superyo y es muy difícil de matar. Muy difícil de matar. Controla, supervisa. Es el gran hermano, no digo el hermano grande porque me siento muy aludido, el gran hermano describe Orwell, pero nuestra propia interioridad, es inconsciente. Y Freud, que era un genio, dijo un inconsciente represor, nunca lo hubiera sospechado. Claro, uno sospecha un inconsciente reprimido, pero represor sí, y es así. Nos reprimimos a nosotros mismos. Y estoy absolutamente convencido, no voy a decir persuadido porque me va a decir que soy alfonsinista, convencido que nos vivimos reprimiendo. Incluso los que creen que no se reprimen, ¿no? Nos reprimimos todo el tiempo. Lo que pensamos, lo que decimos, con quién estamos, demás. Y el que no se reprime, le ponen perverso, psicópata, sociópata y demás. Por eso, tengo ganas de escribir un trabajo. Se me ocurren los títulos, pero después no tengo tiempo de escribir el trabajo, ¿no? Si lo escribo se va a llamar Braden y el Guasón. Porque no sé si vieron la película del Guasón. El Guasón es justamente el momento en que explota no solamente el superyo, sino las masas artificiales y todo se pudre. Y es una película realmente muy importante, no por la película en sí, además está espléndidamente actuada, sino por lo que propone. Porque explica lo que es realmente las masas interesadas por el antisistema. ¿Y quién encarna el antisistema? Obviamente hoy en la Argentina de hoy es más antisistema, por más que sea un constructo artificial, se lo ve y se ve, es una caricatura, pero bueno, en Brasil hace poco votaron a un payaso como diputado, en la elección anterior, ¿no? Y estuvo un tiempo en el Senado y después le resultaba aburrido, claro, un payaso profesional, bueno, no me acuerdo el nombre, me lo dijo mi hija y no me acuerdo el nombre. Bueno, el antisistema es eso, porque el sistema representativo ya están. Yo lo llamé, en el 2001 lo llamé sistema restitutivo, cuando escribí en la revista Enfoques Alternativos, que dirigía Jorge Weinstein, un gran economista, una persona realmente muy importante. Porque de la representación se pasó a la restitución y seguimos hablando de nuestros representantes, que sabemos que no lo son y seguimos diciendo representantes. Bueno, evidentemente, cuando uno dice una cosa, sabe que es otra y la sigue diciendo,
no es que le hace el juego a la derecha, se lo hace el juego, pero demasiado fácil a la derecha. Por eso, en una charla yo decía que ese artículo de la Constitución que dice que el pueblo no gobierna ni delibera, ¿qué sinceridad tienen? Sino a través de sus representantes. Yo decía que, bueno, vamos a modificarlo y poner el pueblo gobierna y delibera a pesar de sus representantes. Y eso sería para mí un acontecimiento. Bueno, hasta acá llego, son 17 minutos y por lo tanto me llamo a silencio. Muchas gracias, Alfredo. Muy estimulante y tenés el mandato para escribir esos artículos que querés escribir. No sé si tendrás deseo, pero tenés el mandato del grupo aquí presente para que los escribas. Bueno, tenemos unos minutos hasta las 30 para intercambios, para algún comentario, alguna pregunta, alguna provocación para Alfredo. Así que si hay interés de comentar, adelante. Yo aprovecho para decirle a Alfredo que me gustaría que trabaje un poquito más la categoría de normal. ¿En qué sentido? Recién Alfredo decía, hay gente normal, hay gente sana, pero antes, recordando a León Rosisner, decías, el normal es un enfermo de realidad. O sea que es como significados contradictorios. Cuando vos mencionaste a León Rosisner, yo me acordé de una lectura de mi adolescencia de José Ingenieros y El hombre mediocre. Y lo uso mucho en clase porque sobre todo creo que esta es una época de mediocridad, si no, no podría entender casi 60 millones de votos a Bolsonaro, para usar un ejemplo reciente, ¿no? Y bueno, yo creo que un desafío muy grande, sobre todo pensando en esto, vos rebautizaste marxismo y subjetividad, y me parece muy interesante pensar qué es lo que pasa por la cabeza, por la psiquis, qué pasa por los sentimientos, qué pasa por el corazón. Porque Marx es una crítica a la sociedad en su integralidad, digamos, al orden del capitalismo. Lo normal es el capitalismo. Lo normal es la explotación, lo normal es el saqueo. Y bueno, la gran discusión es cómo intervenir en este momento para desarrollar subjetividad, motivación, bueno, muchas de las cosas que vos has dicho, y por eso me interesaba si podías abundar un poquito más en eso de lo normal, lo Sí. contradictorio de la categoría. Sí, bueno, que es contradictorio, es así, no es incompatible, pero es contradictorio. Vos dijiste el saqueo. Cuando nosotros decimos saqueo, yo por lo menos siempre recuerdo la foto del supermercado chino que lloraba, ¿no? Pero cuando el saqueo es a gran escala se llama comercio exterior. Entonces ahí está el tema de la disputa por la palabra. Entonces se llevan el litio, se llevan todo, eso es comercio exterior, mega minería, no, esto es saqueo. Bueno, el pobre chinito, no sé si era chino, porque, bueno, está bien, le robaron o lo expropiaron, no sé, pero nos queda la imagen del minorista, digamos. Eso para mí sería anormal, digamos, ¿no? Es decir, ese uso del lenguaje encubridor, mentiroso. Yo, disculpen, no, bueno, el hombre mediocre además debería retitularse el hombre y la mujer mediocre, ¿no? Porque tampoco es justo que carguemos con la mediocridad nosotros, ¿no? Bueno, pero hay un tango, no sé si les gusta el tango, a mí me gusta mucho el tango, que se llama Pan. Pan. Hay una versión muy buena de Pan que canta Rivero, es un tango para Rivero, pero hay un verso que a mí me parece que responde a la pregunta de Julio, que dice, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. A mí me pareció siempre un compendio más. Sí, si a través de lo que se debe hacer no encuentro solución, bueno, yo me vendo al diablo, que ya lo hizo el doctor Fausto, y así le fue, pero es así, en definitiva. Por eso yo digo que no es que la necesidad tiene cara de hereje, sino que los herejes crean necesidades para después ir a buscarlos a ellos para que satisfagan. Cualquier similitud con los planes es pura coincidencia. Ahora,
cada vez que alguien, en otras épocas, ¿no? Cuando se hacían preguntas, ¿vos qué hacés, Alfredo? Que yo siempre digo lo mismo y he sido rotulado de cosas muy desagradables, pero yo siempre digo lo mismo. Yo hago lo que quiero. La brújula es el deseo. Una persona normal es la que hace lo que quiere. ¿Queremos todo lo que hacemos? Y seguramente no. Seguramente no queremos todo lo que hacemos. Pero hagamos todo lo que querramos. Y si ustedes se hacen un mínimo autoanálisis, van a descubrir que cuanto más hagan lo que desean, más normales son. Lo que pasa es que hay toda una crítica al deseo como si fuera una especie de perversión del deber. Por ejemplo, me buscan yo durante décadas estaba dirigiendo a las universidades, después me jubilaron la Universidad de Buenos Aires porque cumplí 65 años y ya era un inútil para todo servicio, bueno. Pero siempre terminaba las clases diciendo, me voy con la satisfacción del placer cumplido, no del deber cumplido. Yo no iba a hacer ningún deber ahí, iba a divertirme, los alumnos se divertían y por eso empecé a hacer unipersonales, porque todo el mundo se divierte. Y la diversión no es un valor, no está puesto en una virtud cardinal, divertirse. No, bueno, yo creo que la normalidad tiene mucho que ver con el placer que encontramos cuando satisfacemos nuestros deseos. Y tenemos derecho al deseo. Ahora no sé si lo tiene que ser una convención internacional, si tiene que estar en la Constitución. Probablemente no. La frase de León es muy interesante, porque dice, el paciente está enfermo en realidad, de una realidad represora. Y toda cultura represora, el primer objetivo es presentarse como no represora. Ejemplo, estado de bienestar. Lo dicen claramente, es un estado de bienestar, discúlpame, ¿bienestar para quién? Bueno, no hilemos tan fino, no hilemos, 100 personas tienen la misma poderío económico que 7.000 millones. ¿Para quién es el bienestar? Del estado de bienestar. Ahora, si me lo comparas con el estado de malestar, bueno, sonamos, ¿viste? Porque el hecho de ser mejor no significa ser bueno. En este momento existe la norma de decir, no, pero los otros son peores. Pero porque vos, también, los otros son más hijos de puta que vos, pero vos no sos buenos, vos sos tan hijo de puta, porque además permitís que tu hija de puta traiga a los hijos de puta. ¿Viste? Entonces, acá existe la idea de que elegime a mí que el otro es peor. Es una joda. Es un mandato. Es un mandato. El mandato de Julio lo voy a tomar porque sé que no es un mandato, es un deseo, pero de todas maneras, te dicen eso y la gente lo mira y bueno, sí. En uno de los grupos que estoy infiltrado sale una macarteada más, ¿viste? Porque parece. Entonces, el tema central es que maniobrar desde el centro, con la derecha, con el por supuesto el tema de la Lula, eso es lo normal. Dormir con el enemigo es lo normal. En el 1990 ¿vieron esa película Durmiendo con el enemigo? Julia Roberts. ¿Cómo termina la película? En 1990, o sea, hace 30 años. 30 años, sí, 30 años. Lo mata al enemigo. ¡Paf! Ahora, en la actualidad de la cultura no es normal hablar de enemigos. Adversarios, contrincantes, ocasionales, ¿no? Para mí la grieta es lo mejor que pasa. Lo que pasa es que la grieta está mal planteada, la grieta no está ahí. La grieta está en otro lado. ¿Por qué pretende cerrar la grieta? La comunidad organizada, otra vez organizada, ¿por qué? Por el gran capital. Bueno, entonces estamos en otra cosa. Ahora, yo creo que solamente decir que hay personas normales, entiendo lo que vos decís, Julio, es cierto, hay que definir qué es normalidad, pero ya es un avance pensar que hay gente normal, que hay gente feliz, que hay gente alegre, por lo menos. Que no creamos que somos todos neuróticos, todos perversos, todos psicópatas, no, todos contrabandistas, todos somos, no, somos muy diferentes, si no yo tendría que poner, qué sé yo, como llamaba a Pío Lai en el mismo nivel que lo pondría a Puyané, no, déjame de joder, que tiene que ver una cosa con la otra, o a Rubén Dri, igual que a Monseñor, ¿cómo es el de Felices los Niños? ¿Cómo se llaman? El padre... Gracias que sigue pudiendo dar misa, porque todavía disfruta, no sé si disfruta o no, pero no ha sido prohibido como sacerdote. Sigue
Pues todavía puede haber misa. Bueno, no sé si contesté, pero... Muy bien, muy bien. Y Irene está levantando la mano, así que le damos a Irene. Bienvenida. Pensaba en que si bien la subjetividad se transmite a través de lo dicho y lo no dicho, ¿cómo se puede hacer o cómo podemos influir para dar nuevos estados de subjetividad, ¿no? Entendiendo como la subjetivación, como los procesos de repensarnos lo nuevo, cambiando de paradigmas. Cuando estamos impregnados por un discurso que justamente lo que hace no es romper con los paradigmas anteriores. ¿Cómo se puede cambiar la subjetividad? Muy bien. No sé si querés comentar, Alfredo, o alguien más que quiera preguntar, hacer algún comentario. Pongan la manito levantada o prendan el micrófono y adelante. Todavía tenemos unos 10 minutos. Bien, no sé si se puede, Julio, Dale, si hay alguien. Dale, Hugo, dale. No, ahí Alfredo comentaba, como para a ver si entendí bien, que la cultura represora se organiza como de alguna manera en masas artificiales, que dijo él. Que habló del ejército, la iglesia y el Estado, ¿no? Que de alguna manera representan esto de la amenaza, el mandato, la culpa y el castigo. Yo pensaba si como alternativa a estas masas artificiales pueden haber o existen otras masas que representen como el deseo, la motivación, el premio, ¿no? O si existen como colectivos o masas o grupos, no sé cuál sería el nombre, que representen como esto, esta normalidad, esta felicidad o esta tensión, ¿no? A estas masas artificiales. Si eso existe, se puede ver, o cuáles para él representarían, si existen algunos colectivos que puedan representar eso hoy en la actualidad. Bueno, como en el fondo soy un demagogo populista, voy a decir que en principio sí, y para mí en este momento son ustedes. O sea, si yo oliera algo del ejército, la iglesia o el Estado, probablemente no. Pero sí, en algún momento llamaron colectivos autogestionarios. Yo sigo siendo cooperativista a pesar de que la cooperativa que fundé hace mucho la cerré. Dios lo crea, Dios lo quita. Bueno, pero el cooperativismo anticapitalista, porque ahí también se dio el fenómeno. El cooperativismo nació como anticapitalista y ahora el cooperativismo y el capitalismo van juntos. Otro triunfo de la cultura represora. Por eso, como me siento entre amigos, le voy a comentar algo que me pasó, después voy a la pregunta de Irene, o al comentario de Irene. Yo escribí un trabajo, que ese sí lo escribí, que se llama De Hegel a Heller. Hay que endurecerse sin perder la tarjeta cabal. Y eso lo escribí porque en la revista 23, Heller le hicieron una nota y se comparó con el Che Guevara, ¿no? Y me pareció ya demasiado. Pero no saben lo que me costó publicar ese artículo. Todo es muy lindo, muy interesante, pero nadie... Cometí el error de mandárselo a Eduardo Aliberti y nunca más me saludó. Pero, bueno, finalmente lo pude publicar en una revista que se llama La Tecla Ñ, un gran amigo, Conrado Yacenza, pero ahí quedó. Pero bueno, el cooperativismo de hoy es un cooperativismo burgués. Entonces, ni siquiera el cooperativismo tal como los probos pioneros de Rochdale, allá en Inglaterra, lo crearon. Pero creo que colectivos autogestionarios hay en todos lados, fábricas recuperadas fue en su momento, pero así terminó el Bauer, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, de una expropiación no realizada. La toma en Rosario. Con Irene hemos hecho muchas veces a Rosario, hace más de 20 años, y todavía no está la ley de expropiación. O sea que evidentemente la cultura represora sabe y es inflexible. Respecto a esto que decía Irene, yo creo que, bueno, recuerdo ese refrán, ¿no? Ya lo dije, ese aforismo implicado, no solo saben los que luchan. Los movimientos, el cordobazo en la Argentina, el mayo francés, muy reconocido y además muy aprovechado por muchos intelectuales, yo creo que son experiencias de subjetivación ineludibles.
El 17 de octubre del 45. Yo creo que la subjetividad cambia cuando nos toleramos en procesos de subjetivación. Lo cual no es fácil, no es nada fácil. Más bien es fundamentalmente difícil. Yo, por ejemplo, más allá de mis méritos, que no deben ser tantos, pero por ejemplo siempre le he tenido cierta fobia al academicismo, a la academia, a la carrera académica. De hecho, no la hice. No la hice y quedé fuera de muchos espacios por eso. Creo que lo que nos cambia es cuando eso que pasa afuera lo podemos capitalizar adentro. No siempre sucede. Por ejemplo, yo creo que la guerra, la batalla, la guerra cultural es una guerra por el sentido. Y cada vez que se habla de estado de bienestar, y lo aceptamos así como si fuera algo verdadero, perdemos una batalla más. Esta idea del Estado como árbitro, como el árbitro del fútbol, que ahora sabemos que bombero, siempre lo supimos, a pesar del VAR, el árbitro, bueno, esa idea del Estado árbitro es una idea artificial, absolutamente funcional al capitalismo. ¿Por qué? Porque colocan un pie de igualdad, entre comillas, ni siquiera, ¿no? El 50-50, ¿se acuerdan del 50-50? Ni siquiera el 50-50 es igualdad, porque hay muchísimos menos empresarios que trabajadores, entonces, ¿qué es 50-50? Entonces yo creo que estamos acomodados a los artificios del capitalismo, que yo llamo cultura represora, mucho más de lo que pensamos. Y que, como dijo Tejada Gómez, cambiamos todo o no cambiamos nada. Yo creo que espacios como este son un intento, o por lo menos para mí, así lo veo yo, de cambiar todo. Pero cuando digo todo, no digo que todo explote. Pero va a explotar aunque no lo quiera. Hoy he escuchado un programa de radio que nosotros vemos que sale de un tacho de basura una persona y seguimos caminando. Está bien, es contenedor, es un contenedor, pero lo vemos salir de un tacho de basura como si saliera del Paseo Bullrich. Y decir, ¿qué locura es esta? Ahí estoy enfermo de realidad. Yo estoy enfermo de realidad cuando veo a alguien salir de un tacho de basura y yo sigo caminando. Y ni le pregunto, che, flaco, ¿necesitas algo? ¿Qué sé yo? Yo siempre digo, cada vez que viajo en subte, ahora tengo que viajar en subte, me sale carísimo. Porque entro al subte y empieza un desfile de gente y siempre me toca algo y siempre tengo... En la pandemia ahorré mucho plata en subte. ¿Pero por qué? Porque, bueno, se junta una... También te puedes hacer insensible, pero... Bueno, eso yo creo que es el enfermo realidad. Ver a alguien salir de un tacho de basura y seguir caminando. La gente no debería salir de un tacho de basura. Pero bueno, la primera vez que yo vi una familia cartonera, realmente me impresionó, porque era toda la familia. Ya me impresiona más. Eso es otro triunfo, por eso digo que es artificial, el acostumbramiento, digamos, ¿no? Como algo nauseabundo, que vos lo lees durante 15 días, ya no te resulta nauseabundo. Por eso algunas parejas duran tanto, ¿no? Si no sería posible. Bueno. Bien, Alfredo, vos hablabas de la normalidad y yo pensaba, Lula en la campaña habló de 33 millones de personas en Brasil con límites para alimentarse. Y pensaba en la propia Argentina, los datos de pobreza. Un país como la Argentina y su tradición histórica, y tenés un 35% de pobreza, baja levemente la pobreza, pero crece la indigencia. Cada vez es más normal una desigualdad que es obscena. Así que lo que va siendo, lo que se va asimilando como normal en la sociedad, genera mucha bronca, mucho odio, utilizando tus expresiones. Bueno, pero a su vez el que odia se siente mal. Acá hay una pregunta, bueno, hay varias cuestiones, pero hay una de la UTE, ¿qué hay de la subjetividad de las masas y la desmovilización frente a la galopante guerra imperialista? Y bueno, creo que parte de la guerra imperialista, perdón, ¿no?
por algo soy psicoanalista, diría que la guerra imperialista es también la desmovilización de las masas. Es el principal objetivo, la anestesia. Ahí está la industria del entretenimiento. Es más importante que Netflix le cobre a los suscriptores que regalan la cosa. Ahora, yo, con el cariño que le tengo a Julio, y además para compensar sus mandatos, diría que yo, por ejemplo, yo no hablo más de pobres, yo no hablo de pobres, yo digo empobrecidos. Porque ya decir pobres es darle como algo del ser. Es pobre, no es pobre. Está empobrecido, está envilecido, ha sido saqueado, pero no es pobre. Nadie es pobre o es rico, porque esa esencialidad del ser es totalmente reaccionaria también. Y totalmente antimarxista, ¿no? Por supuesto, porque no digo que el amigo Julio es antimarxista, pero digo que el lenguaje común está saturado de cultura represora. Y el capitalismo no es solamente el capitalismo es producción, distribución y apropiación, esas tres cosas. Y también todo eso de sentido. Produce sentido, distribuye sentido y se apropia de los sentidos. Eso también es capitalismo. Y hay un reduccionismo que se advirtió de muchas veces, inclusive de Freud, pero no solamente, inclusive dentro del marxismo, que no es economicismo. La subjetividad es lo único que podemos cambiar, digamos, sin necesidad de pedirle permiso a Estados Unidos o a Putin o a quien sea. Depende de nosotros. Pero nosotros, por eso insisto, no digo a ustedes, no digo a cada uno de ustedes, no los conozco, no me conocen, pero digo, en general, la gente que yo conozco, que mucha, no se anima, no se juega, un poquito, para acá, para la época, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, la diversidad hoy es un mandato. La diversidad de género hoy yo estoy convencido que es un mandato. Además es un derecho y además es un deseo, pero también es un mandato, porque la cultura represora se apropia de todo. Yo me acuerdo cuando Macri era intendente o jefe de gobierno y declaró a Buenos Aires ciudad gay friendly. ¿Qué tiene que ver el gay friendly, que es un negocio, con la lucha de los homosexuales del Frente Homosexual de Liberación del 70? Nada. Nada. Porque el Frente de Liberación Homosexual tiene una perspectiva política de liberación, no era solamente, ay, somos gays, somos... No, era una propuesta política, era un sujeto político. El gay de actualmente no es una propuesta política. No, para nada. Entonces, bueno, hay mucho para hablar de esto, yo realmente estoy muy agradecido de haber compartido este espacio, y desde ya me gustaría participar en las próximas reuniones que tengan. Así que bueno. Muchas gracias, Alfredo. Y sí, te cuento a vos y a todas, todos los presentes, la hoja de ruta continúa el próximo martes, 8 de noviembre, con Alejandro Hugo González, especialista en Vygotsky. El martes 15 de noviembre con Oscar Sotolano. Y el martes 22 de noviembre, el cierre de esta parte del ciclo, con Hugo Adrián Morales, docente de la Facultad de Psicología de San Luis, y Oscar Soto, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno, todos invitados, 3 martes seguidos próximos, de 9 a 10:30 de la mañana como ahora, y Alfredo, creo expresar lo que sentimos todos, muy motivados por tu presentación y con ganas de seguir aprendiendo, participando, discutiendo. Así que te esperamos a vos y a todas las compañeras y compañeros el próximo martes. No sé, Hugo, si querés agregar algo, Enrique, si no, vamos cerrando. Hugo. No, solamente agradecer a Alfredo. Ahí la verdad que esto, yo creo que un poco revisar la cuestión subjetiva, ¿no? Que yo creo que es lo que nos falta. Entonces, bueno, agradecer ahí todo lo compartido y obvio que agradecer a todos y a todos los presentes. Solamente decirle que con el mismo enlace que tenemos en el día de hoy,
vamos a seguir los 3 encuentros que continuarán. Por supuesto que vamos a comunicarle. Así que, bueno, también muy agradecido. Muchas gracias por todo. Bueno, ¿Podemos aplaudir? vamos. Sí. Hasta la próxima. Gracias a todos. Los esperamos el Gracias. martes. Chao, nos vemos. Gracias, chau, chau. Chao, Chao, gracias. hasta luego.